Gracias. Vamos a abrir, hermanos, nuestras Biblias en Efesios capítulo 4. Estamos en el estudio de la carta a los Efesios, Efesios capítulo 4. Y vamos avanzando, hermanos, en el estudio de esta carta. Efesios capítulo 4. Y nuestro párrafo que estamos estudiando ahora es del versículo 7 al 11. Comenzamos la semana pasada. El tema o subtema de esta parte es la unidad en la diversidad. La semana pasada vimos el origen de nuestros dones. Hoy vamos a ver la razón de nuestros dones. ¿Cuál es la razón de nuestros dones? La semana pasada comenzamos a estudiar el párrafo que correspondía a los versículos 7 al 11 del capítulo 4. Recuerden que en los anteriores capítulos del libro de los Efesios, el apóstol Pablo nos ha llevado a una revelación muy especial, de la cual fue nuestro pasado eterno y también cuál sería nuestro futuro eterno, glorioso. Esos primeros 3 capítulos de la carta a los Efesios son muy teológicos, son muy gloriosos, nos revelan el pasado eterno, nos revelan el futuro eterno, y el énfasis de esos 3 primeros capítulos estaba precisamente en que todo eso, tanto el futuro como el pasado eterno, es únicamente resultado y condicionado a nuestra unión con Cristo. No hay otra cosa, no hay resultado, no hay manera, si nuestra unión con Cristo no es posible. Ahora, a partir del capítulo 4, a partir de este capítulo 4, el apóstol Pablo comienza a hablar del presente de la iglesia. Ya hablamos del pasado, ya hablamos del futuro eterno, pasado eterno, futuro eterno. Ahora Pablo se va a centrar en el presente de la iglesia. Y por presente nos referimos no al tiempo en que Pablo está hablando. Por presente nos referimos al tiempo en que Cristo aquí en la tierra comenzó a edificar su iglesia, y ese presente continúa hasta el día que Cristo venga. Es decir, el tiempo, hermanos, de la iglesia, el tiempo de la iglesia es desde que Cristo comenzó a edificarla y hasta que Cristo venga por ella. Ese es el presente de la iglesia. Y eso nos referimos precisamente a lo que el apóstol Pablo va ahora a hablarnos en este capítulo acerca del presente de la iglesia. Por lo tanto, no solamente se nos deja ver cuál es nuestra posición, nuestra condición, nuestra redención, los planes y los propósitos de Dios, sino también el desarrollo de la vida de la iglesia en su presente. ¿Cómo debe ser la vida de la iglesia? Cuando comenzamos a ver este capítulo 4 hace algunas semanas atrás, establecimos que el tema de este capítulo iba a ser un énfasis sobre el andar digno del creyente. Así comienza el apóstol Pablo: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cuál es el andar digno de una iglesia, de un creyente, respecto a su llamamiento? Llamamiento eterno, llamamiento privilegiado, llamamiento glorioso, soberano del Señor para la salvación. Cuando comenzamos esto, dice el apóstol Pablo: les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. Ahora, ¿cómo es ese andar? El apóstol Pablo dice que ese andar debe ser manifestado en la iglesia con unidad. La unidad, ya hablamos acerca de esta parte, la unidad no nos referimos a que todos pensemos igual, a que todos vayamos por el mismo rumbo, el mismo lugar, que todos tengamos los mismos gustos, que todos tengamos las mismas preferencias. No nos referimos a eso. A la unidad a que aquí se refiere, hermanos, el apóstol Pablo la mide en varias formas. Primero, en que guardemos la unidad del Espíritu. Es decir, lo que el Espíritu provoca dentro de la diversidad de gente dentro de la iglesia para que se mantengan en unidad. Siendo que en la iglesia hay una diversidad de miembros cuyos orígenes son diferentes. La mayoría de aquí venimos de diferentes lugares, y luego todos tenemos posiciones diferentes, oficios diferentes, venimos de familias diferentes, de estratos diferentes. Todo eso podría ser un elemento que no permita que la iglesia mantenga una uniformidad, pero el apóstol Pablo dice: si ustedes guardan la unidad del Espíritu, es decir, la obra que el Espíritu Santo hace en ustedes,
Si la logran guardar, mantienen esa unidad, la unidad del Espíritu. Hermanos, sinceramente no podríamos ser unidos, no podríamos mantener una unidad entre nosotros si el Espíritu Santo no la provocara. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Que todos tendremos los mismos gustos, los mismos pensamientos? No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Somos diferentes todos. Y hay una gran situación o condicionamiento para que haya una desunión dentro de la iglesia. Y algunos piensan en desunión cuando estamos hablando de que no todos pensamos igual sobre un asunto, no todos nos gustan las mismas cosas y no todos nos cae bien un hermano, otra hermana, cosas como esta pensamos, ¿verdad? Pero hermanos, guardar la unidad del Espíritu es lo que produce precisamente el Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿Y cómo lo hace? Pues precisamente dice el apóstol Pablo que cada uno debe guardar, precisamente tratar a los hermanos como con humildad unos a otros, ¿verdad? Como se trata, y es el principio de la unidad, manteniéndonos todos en humildad los unos con los otros, nadie creyéndose mayor que los demás. Esa es la primera característica del andar cristiano, la unidad del Espíritu. Luego la segunda es la unidad doctrinal. Ya lo escudriñamos la unidad doctrinal. El apóstol Pablo dice que debemos tener una fe, un bautismo, un mismo Señor, un mismo Dios y Padre de todos. Y esa unidad doctrinal no solamente es para mantener, integrar a la iglesia en la unidad, sino también son los parámetros para tener una cercanía con otras iglesias. Es decir, que tengamos la misma fe, el mismo Señor, el mismo Dios y Padre, el mismo Espíritu, el mismo bautismo. Eso nos mantiene en una unidad doctrinal. Y ahora Pablo ha llegado a otro aspecto de la unidad, que es el que estamos escudriñando ahora. La unidad en medio de la diversidad. ¿Cuál diversidad? Específicamente se está refiriendo a la diversidad de dones que Cristo ha dado a la iglesia. Y la semana pasada vimos esto, vimos cuál es el origen de esos dones. Específicamente, vimos que hay 3 características en el pasaje que le escudriñamos la semana pasada que debemos tener muy en cuenta, que debemos repasar, que debemos de analizar bien, hacer nuestro, creerlo de verdad, porque si no, hermanos, si nosotros no entendemos bien esta situación de los dones, en realidad, hermanos, funcionamos dentro de la iglesia de manera disfuncional, si hubiera esta palabra, ¿verdad? Funcionar de manera disfuncional, porque en realidad estamos, pero no estamos. Somos, pero no somos. Funcionamos, pero en disfunción. O sea, todo lo contrario. En realidad es una mera apariencia. Si yo no logro entender, hermanos, este punto de los dones, que es amplísimo, amplio en la Escritura, entonces mi integración a la iglesia está muy condicionada y está muy reducida. Así que el apóstol Pablo, en su versículo 6 y 7 que analizamos la semana pasada, nos deja ver 3 aspectos de los dones que solamente quiero recordárselos para que no entremos en materia en lo que sigue de nuestra explicación. Primero, la primera cosa que dice es que a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia. Es decir, cada creyente, verdadero creyente, tiene un don. A cada uno le fue dada la gracia. Cada creyente tiene un don. Así que eso deberíamos analizar y pensar, bueno, realmente yo tengo un don, tú tienes un don, ¿cuál es ese don? ¿Qué don es lo que tú tienes? El que tú tienes. Y el apóstol Pablo nos habla precisamente de esto. Cada creyente tiene un don, no cada persona. Cada creyente tiene un don por ser hijo de Dios. En ello el Señor le dio un don. Ahora, la segunda cosa que hay que analizar y que ya vimos también fue que ese don, nos fue dado mediante la gracia. No es que tú lo buscabas, no es que tú lo preferías, no es que tú observaste y pensaste qué se necesita en la iglesia para pedir y buscar ese don. No es que tú estés pensando en ello, simplemente es que te fue dado mediante la gracia del Señor. Tú no lo buscaste, no lo pediste, no lo procuraste, Dios te lo dio por pura gracia, como todas las cosas que Dios nos da. La salvación es por gracia, la fe es por gracia, el arrepentimiento es por gracia. Todo lo que tenemos es un acto de la soberana gracia de Dios. Quiere decir que tú no lo procuras, tú no lo buscas, incluso si lo desearas no importa, pero Dios te lo da como Él quiere. Así que Pablo enfatiza esa parte. Nos fue dado ese don mediante la gracia. Y la tercera cosa que Pablo dice respecto a los dones, en esa parte que observamos la semana pasada, es que no todos tenemos el mismo don.
ni tampoco lo tenemos en la misma medida. Es decir, en la Biblia existe una relación muy importante, hermanos, en cuanto a los dones. Hay una lista muy amplia, pero después se hacen las listas se van reduciendo y la mayoría piensa que existen entre 12 y 14 dones funcionales dentro de la iglesia en el tiempo actual. Bueno, si aquí somos 100, 120, 150 personas, 200 personas, diríamos que habría que repetirse por lo menos 4 o 5 veces esos dones en algunos que están aquí. Porque si Dios nos dio a todos un don, entonces habría que repetirse uno de esos dones, porque si hay por lo menos 14 dones y hay por lo menos en esta iglesia un promedio de 200 personas, entonces todos deberíamos de tener repetido algún don de lo que le dio a alguien el Señor. Bueno, y aunque así fuera, aunque no todos tenemos el mismo don, no, los 200 no tenemos el mismo don, y aunque se repitiera, no lo tenemos en la misma medida. Ese don está en diferente medida. Por eso dice, conforme a la medida del don de Cristo. Les expliqué que la palabra utilizada aquí es metrón, que significa un límite establecido, una porción. Nos fue dado ese don conforme a la medida del don, del privilegio, del deseo de Cristo, de acuerdo a lo que Él quiso. Y por eso tienen que recordar, obviamente, la parábola de los talentos, que el Señor menciona. A uno fue dado 5, a otro 2 y a otro 1. Ahora, ¿de qué te hace responsable Dios en cuanto a tu don? De la medida que te fue dada, no de lo que no te fue dado. Tú puedes tener un don en una posición mayor, te pedirá el Señor cuenta por eso. Y tú puedes tener ese mismo don, pero en una porción menor. El Señor te pedirá cuenta por eso. Así que no, esta no es de ninguna manera una excusa para no poner en práctica nuestro don. Porque si me sucede como el que le dio a uno, voy y lo escondo, el Señor entonces me dirán, siervo malo y negligente. Bueno, ahí nos quedamos la semana pasada en ese punto, hablando de cómo nos fue dado, mediante la gracia. ¿A quién le fue dado? A cada creyente. ¿Cómo le fue dado? Pues en la medida del don de Cristo. Y había una tercera pregunta que íbamos a contestar en esta noche. Y que introduje nada más. ¿Por qué nos fue dado? ¿Por qué nos fue dado? Esta es la razón de nuestros dones. ¿Por qué nos fue dado ese don? Y como les dije ahora, esa pregunta tiene que ver con lo que se conoce como la causa formal. Cuando uno dice ¿por qué?, tú puedes tener 3 respuestas. Normalmente 3 o 4 respuestas al por qué. Y el tener esas respuestas tiene que ver precisamente con la causa formal del por qué lo recibimos. Esa pregunta la puedes responder diciendo, bueno, lo recibí porque estoy dentro de la iglesia y porque soy un hijo de Dios. Esa sería la causa formal y tu respuesta. ¿Por qué tienes ese don? ¿Por qué te fue dado ese don? Porque soy parte de la iglesia y porque soy hijo de Dios, soy salvo. Pero también hay una respuesta que se llama la causa instrumental. Es decir, tiene que ver hecho con que lo recibiste. ¿Cómo fue que lo recibiste? ¿Por qué te fue dado ese don? En la causa formal dirías, porque soy un hijo de Dios y soy parte de la iglesia. Pero en la causa instrumental sería, ¿por qué te fue dado? Porque el Espíritu Santo le plujo dármelo así, porque Él lo reparte como Él quiere. Esa es la respuesta instrumental. ¿Quién lo da? El Espíritu Santo. Así que entonces, ¿por qué lo tienes? ¿Por qué te fue dado? Porque te fue dado por el Espíritu Santo. Pero no me estoy refiriendo yo en esta pregunta ni a la causa formal ni a la causa instrumental, sino que lo que mi pregunta tiene que ver es con la causa eficiente. ¿Qué significa eso? Que ¿quién lo produce? ¿Quién lo produce? Y les doy un ejemplo que en teología se utiliza, ¿verdad? La causa eficiente señala quién produce la obra espiritual de la cual estamos hablando. Por ejemplo, en la justificación, la causa eficiente es Dios. ¿Quién es el que justifica? ¿Quién es el que justifica más? Dios es el que justifica. Es lo que responde el apóstol Pablo a este sentido. Y en cuanto a los dones espirituales, ¿cuál es la causa eficiente? Nuestro versículo dice, cada uno le fue dada la medida conforme al don o a la medida del don de Cristo. Así que el Espíritu Santo es la causa eficiente. Lo recibo por medio del Espíritu Santo. Pero ¿por qué me fue dado? ¿Cuál sería la respuesta, hermanos? La causa instrumental es esta, hermano.
por el Espíritu Santo. Pero la causa eficiente es ¿por qué me fue dado? Porque Cristo lo quiso. Porque Cristo lo quiso. Así es lo que el texto dice. A cada uno le fue dada la gracia mediante la medida del don de Cristo. La palabra don se refiere ya al favor, al deseo de Cristo. Así que entonces el don me fue otorgado por una obra pura y soberana de Cristo. Por Él me fue dada. Así que podemos decir prácticamente, ¿cuál es la razón de nuestros dones? Cristo. Ahora, no olviden, hermanos, que todo lo que hemos aprendido hasta ahora del libro de Efesios, de nuestro pasado eterno, fuimos escogidos en Cristo. Y fuimos justificados en Cristo. Y fuimos salvos en Cristo. Y tenemos todo lo que nuestra vida puede tener en Cristo. De hecho, el apóstol Pablo en los primeros capítulos repite continua y constantemente esta pequeña partícula, en Cristo. Si no es en Cristo, no es posible. Si no es en Cristo, no estás predestinado, no estás elegido por el Señor, no estás justificado, no estás en lugares celestiales, nada en tu vida si no estás en Cristo. Por eso la gente del mundo es ajena de la vida de Dios. Y qué tristeza que viven en este mundo sin saber realmente las grandes bendiciones que tenemos en Cristo. No lo conocen, no lo saben. Y no lo saben por dos causas. Porque no quieren ellos y segundo porque no queremos nosotros tampoco. Tenemos que reconocer nuestra responsabilidad, hermanos. Porque tenemos una responsabilidad de dar a conocer a Cristo. Y si mucha gente no lo conoce es porque nosotros mismos no quisimos darlo a conocer. Tienes que pensar cuánta gente, cuántos vecinos cercanos a ti han pasado por tu vida, cercanas, platicado con ellos de todo, te han compartido toda tu vida y tú nunca les has compartido acerca de Cristo. Ahora, eso es una tragedia, pero en el sentido nuestro es una bendición. Todo lo tenemos en Cristo. Así que, definitivamente, hermanos, la razón de nuestros dones es ¿quién? Hermanos, Cristo. No tengan miedo, ¿verdad? No tengan miedo de decirlo. La razón de nuestros dones es ¿quién? Cristo. La causa formal, porque soy cristiano, soy hijo de Dios, estoy en la iglesia. La causa instrumental, porque el Espíritu Santo me lo da, ¿verdad? Pero la causa eficiente es Cristo, Cristo. Sin Él no tengo absolutamente nada en mi vida. Y esto incluye los dones. Así que podríamos decir, muy bien, concluido, hermanos, terminamos. Pero no es tan sencillo. No es tan sencillo. Porque lo que quiero explicar, hermanos, de pronto el apóstol Pablo pudo haber terminado ahí todo eso. Pero ¿por qué se le ocurrió al apóstol Pablo introducir dos versículos que son polémicos? Vean, por favor. Versículos, estamos en el 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y luego aquí Pablo introduce. Ahí pudo haber dejado todo el apóstol Pablo y decimos que bueno, en Cristo tenemos todo, amén, y esa es la bendición grande de nuestras vidas. Todo lo tenemos en Cristo. Pero luego Pablo, guiado por el Espíritu Santo, porque no fue que él que hubiese querido en realidad, sino guiado por el Espíritu Santo, introduce dos versículos que son y han sido polémicos en este sentido. Y que los hace vinculantes a esto, a los dones. Vean, por favor, lean conmigo versículo 8 y versículo 9. Dice, por lo cual dice, todos juntos leamos, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Bueno, miren, ustedes dirán, bueno, pero yo aquí no veo una gran polémica. Sí lo hay, hermanos, si usted piensa en este punto. ¿Qué significa eso? De que Cristo descendió a las partes más bajas de la tierra y luego ascendió y después de ascender le dio dones a los hombres. ¿Qué significa este punto? Y esto es lo que quiero yo compartirles en esta noche de manera breve, porque realmente es muy largo poder explicar todo esto, pero es necesario porque no podemos brincarnos estos versículos en nuestro estudio del libro de Efesios.
Respecto a este asunto, se introducen dos versículos como un pequeño paréntesis de explicación a lo que Pablo viene hablando de los dones, pero lo hace vinculatorio, porque los dones no los podríamos haber recibido por Cristo si Él no hubiera descendido y luego ascendido. ¿Cierto, hermanos, o no? Miren, habla de los dones, de la diversidad, de la bendición, y por lo cual es debido a esto, se dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y luego quiere aclarar Pablo, ¿y eso de qué subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Así que esto ha llevado de alguna forma a entender de diversas maneras estos versículos que son muy importantes para nuestro entendimiento teológico, pero también práctico respecto de los dones. Así que hay varias interpretaciones que se dan a estos versículos dependiendo más o menos de la línea teológica que se maneje o que algunos manejen. Dependiendo de esa línea teológica, lo interpretan de diversas formas. Primero, hay una interpretación que dice que estos versículos se refieren a que Cristo descendió al infierno. Es decir, fue al infierno. Cuando Él murió y estuvo en la tumba, Él estuvo en el infierno. La razón por la cual dicen que estuvo en el infierno, bueno, aparte de muchas cosas de todo esto, quiere decir que si Cristo tomó nuestra paga, cuál era la paga de nuestro pecado, hermanos? La muerte, pero ¿era la muerte física? ¿Hermanos? No, la muerte física obviamente no, porque finalmente todos morimos. Y no es en sí mismo una paga, aunque sí trae una paga por el pecado de Adán. Pero allá hablando en esos términos de la humanidad, la muerte física no es la única paga, la muerte espiritual es la paga del pecado. Entonces, si Cristo murió físicamente en la cruz, dirían, también era necesario que Cristo muriera. ¿Muriera qué? Espiritualmente. Porque si Él tomó mi pecado y cargó con mi pecado y pagó por mi pecado, entonces era necesario que aparte de morir físicamente, muriera espiritualmente. Entonces la razón por la cual algunos dicen que este texto se refiere a que Cristo descendió al infierno es porque tenía que pagar precisamente esa culpa nuestra en el infierno. Ahora, la gente que se adhiere, hermanos, a esta perspectiva de que descendió a las partes más profundas de la tierra, están dando por hecho de que las partes más bajas de la tierra o el centro de la tierra es el infierno. Algunos dicen entonces que esa parte donde está el núcleo de la tierra y que hay todo fuego y todo ello y todo lo que pasa ahí es el mismo infierno, y ahí comienzan a hacer algunas conjeturas respecto a este asunto. Las partes más bajas de la tierra se entiende para ellos entonces literalmente como la bajada de Cristo al infierno, y que allí estuvo, y luego usan varios textos para esto. Por ejemplo, 1 de Pedro 3, 18 al 20, que dice en esta parte: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperada la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por el agua. Entonces están diciendo que este texto se refiere a que Cristo, cuando murió en la tumba, fue y le predicó a esos en el infierno, a todas esas almas que estaban ahí cautivadas en este lugar desde el tiempo de Noé. Este es un texto que utiliza. El capítulo 4, versículo 6 también de Primera de Pedro dice lo siguiente: porque por eso también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Entonces, usan estos dos versículos para decir, cuando Cristo fue a la tumba, esos 3 días Él estuvo en el infierno predicando el evangelio a todas esas personas. Y aquellos que creyeron, dice, entonces los llevó, los salvó. Aquellos que creyeron, se los llevó y los salvó. Llevó cautiva la cautividad. ¿Les parece lógica este pensamiento, hermanos? ¿No? A mí sí, me parece lógico. No lo creo, pero me parece lógico. ¿Les parece lógico o no? Creo que sí. Estoy hablando, hermanos, de condiciones que son aparentemente lógicas. Si Cristo murió por mis pecados, tenía que morir física y espiritualmente. Y si dice que descendió y predicó y habló a los muertos y que con ello también llevó cautiva la cautividad, me parece lógico esta parte. Pero lo lógico no quiere decir que sea verdadero. Pero esta es una postura a la cual muchos se adhieren. En esta visión
Dicen que Cristo fue y proclamó entonces su victoria a los espíritus encarcelados, proclamó su victoria sobre el diablo, y Cristo no solamente venció en la cruz, sino que proclamó su triunfo en las regiones espirituales inferiores y les dio una oportunidad de salvación a aquellos que estaban cautivos, y entonces los llevó cautivos en la cautividad. Bueno, esa es una postura, una posición que se adhieren muchos, sobre todo lo que se llama aquellos que se adhieren a lo que los padres de la iglesia y principalmente la iglesia católica cree esta parte, descendió a los infiernos. Hay una segunda interpretación que también se adhieren, y esta básicamente tiene que ver con los pentecostales, con los carismáticos, y es que dicen que este texto se refiere a el descenso del Espíritu Santo, no a Cristo mismo. El descenso no se refiere a la encarnación de Cristo ni al Hades mismo, sino al descenso del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, como la presencia activa de Cristo, puesto que Cristo dijo, me voy para que Él venga. Y cuando Él venga, les va a dotar de este espíritu de poder. Y ya tenemos ahí los pasajes de Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Y luego entonces dicen, lo que sucede aquí es que el Espíritu Santo es la actividad propia de la persona de Cristo y por lo tanto viene y como en lugar de Él nos dota de esos dones espirituales. Así que Cristo subió al Padre y luego descendió en el Espíritu para llenar todas las cosas. Este es un vínculo entre la ascensión y el derramamiento del Espíritu Santo que da los dones. Esta es la postura de muchos grupos pentecostales y carismáticos. Y luego hay una tercera interpretación que quizás es la más dentro del mundo evangélico reformado y muchos grupos fundamentales creen. Y esta es una interpretación cristológica que se refiere a la humillación y la exaltación de Cristo. Cristo, tras su resurrección, ascendió al cielo como un vencedor triunfante, como un rey que regresaba de la batalla, y luego repartió en ese gozo y esa alegría, repartió dones espirituales a la iglesia por medio del Espíritu Santo. Cuando dice aquí que llevó cautiva la cautividad, se entiende entonces como una victoria que él tenía sobre el pecado, la muerte, Satanás mismo y las huestes espirituales. Colosenses 2:15 refuerza esta postura, ¿verdad? Donde dice que esta parte es la proclamación, dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces la parte llevó cautiva la cautividad es referente, hermanos, a una manifestación de victoria sobre el pecado, sobre la muerte, sobre Satanás, sobre las huestes espirituales, y esto es lo que significa llevó cautiva la cautividad bajo esta perspectiva. Despojó a los principados, a las potestades, todo eso se refiere en sentido espiritual, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y luego cuando dice el texto que descendió a las partes más bajas de la tierra, bueno, entonces ellos interpretan esto como la encarnación de Cristo, lo que se conoce como la humillación de Cristo al dejar su gloria y venir a este mundo. Y el énfasis de venir a las partes más bajas se refiere al hecho mismo de una humillación, no que fuera a las partes más bajas de la tierra, es decir, no que fuera hasta el núcleo de la tierra, no que fuera después de esta tierra y abrirse y fuera hasta el fondo, sino que al referirse a las partes más bajas de la tierra, se refiere en un énfasis del estado de gloria que tenía y descendió, se humilló, como dice Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 9. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Esto se conoce en teología, además, como la humillación y exaltación de Cristo, los estados de Cristo, ¿verdad? Es decir, fue humillado, se humilló él mismo por voluntad propia, dejando su gloria, no dejó su deidad, no dejó lo que él era ser de Dios, pero dejó su gloria, se humilló, se hizo hombre, esa humillación, y luego fue exaltado para sentarse a la diestra del Padre una vez más. Y es lo que se refiere desde la perspectiva, diríamos, reformada y grupos más fundamentales respecto a la Escritura, que se refiere a este pasaje. Ahora, de las tres, ¿cuál les agrada más? ¿Cuál les gusta más? ¿Cuál les acomoda más en este punto?
Si hay tres perspectivas en ese sentido, ¿a qué se refiere? Cristo descendió al infierno y pagó por nuestros pecados completamente y dio oportunidad de salvación a aquellos que estaban cautivos. O dos, se refiere al descenso del Espíritu Santo como uno que está en lugar de Cristo, como es precisamente lo que Cristo dijo del Espíritu Santo y nos dio dones a los hombres. O tercero, se refiere a la humillación y exaltación de Cristo. Ahora, aunque yo, aun cuando menos yo me adhiero más a esta última interpretación, siempre, hermanos, he mantenido este texto en un punto donde no todo me llena esta explicación. Y lo he mantenido siempre en mi entendimiento y en mi corazón y en mi mente en una relación que hasta ahora, en estas tres cosas que la Biblia que voy a mencionar, y aunque no tengo más luz respecto a eso, lo único que tengo es dicha relación que encuentro entre uno y lo otro. Y eso para mí llena un hueco a mi entendimiento de este pasaje. Aunque me adhiera a esa parte, no del todo. Y tengo una postura que les quiero compartir porque para mí ha sido siempre hasta ahora la luz que tengo suficiente y que llena este hueco de mi entendimiento de este pasaje. Y se los comparto no como una doctrina, ni como un dogma, ni una posición inalienable, no, pero sí como una posible respuesta, que para mí siempre me ha llenado esta parte. Y hay una relación entre este texto, entre la historia del rico y Lázaro, entre el estado intermedio antes de la muerte de Cristo, entre la ineficacia de los sacrificios antiguos testamentarios para salvar a una persona. Esas tres o cuatro cosas las relaciono como un todo para entender este versículo. Y se lo voy a decir de manera muy rápida. Primero, yo conecto este pasaje, hermanos, con Lucas capítulo 16, donde se habla de la historia del rico y Lázaro. Y le llamo historia, aun cuando en sus Biblias aparezca parábola. Yo le llamo historia, porque para mí tiene características de una historia, porque no es igual a una parábola, porque tiene características muy peculiares, diferentes a cualquier otra parábola. Esta para mí es una historia como tal. Y conecto esta historia con este pasaje en una manera muy significativa. Cuando dice que llevó cautiva la cautividad, en Efesios 4:8, entonces entendemos como la liberación de los hombres justos que estaban en el seno de Abraham, en un estado de espera, no de castigo, porque recuerden que según la historia del rico y Lázaro, cuando el rico abrió sus ojos, ¿en dónde estaba él? En el Hades, en el lugar de tormento. Pero él alcanzaba a ver una división donde no podía, una gran cima les apartaba, y ahí estaba el seno de Abraham. ¿Y ahí estaba quién? Lázaro. Lázaro. Ahí estaba Lázaro y acá estaba el rico. Entonces, si esta es una historia verídica como tal, yo pienso que lo es, diríamos que antes de la muerte de Cristo existía un estado intermedio, donde la gente que moría no iba directamente ni al infierno como tal, ni tampoco iba al cielo, sino este estado intermedio, antes de la muerte de Cristo. Así que Cristo, cuando desciende a las partes más bajas de la tierra, versículo 9 de Efesios 4:8, habría ido a este lugar donde estaban las almas del Antiguo Testamento y luego, después, asciende al cielo llevando cautiva la cautividad. Cristo habría llevado consigo a esos santos a la presencia de Dios, abriendo entonces así el acceso al cielo que antes no estaba abierto ni disponible hasta que Cristo murió y resucitó. Hasta entonces no estaba abierto. Lucas 16 entonces nos sugiere un lugar de espera para los justos, un estado intermedio antes de la muerte de Cristo. Efesios 4 entonces habla de descender a lo más bajo para llevar esa cautividad que estaba ahí de justos, no de condenados, sino de justos esperando. Esa cautividad podríamos llamarle que son las personas del Antiguo Testamento que por fe veían a Cristo en el futuro en su sacrificio sustitutorio. Pero esa fe
Esa sola fe en Cristo no les podía salvar y llevarlos al cielo, como es que sugiere la línea reformada diciendo que los muertos antiguos testamentarios cuando morían directamente iban al cielo por su fe en un Jesucristo que vendría. Ahora, si lo que lo llevaba ya era la fe en un Jesucristo que vendría, entonces no los estaba salvando el sacrificio de Cristo. ¿Los estaba salvando qué? La fe. Pero la fe, hermanos, no es la causa eficiente. ¿Es la causa? A ver, ¿cuál es la causa qué? Instrumental. Instrumental. Es decir, es el instrumento con el cual obtenemos la salvación. La fe es como el tenedor que me da la comida. El tenedor me alimenta instrumentalmente, pero en realidad lo que me alimenta es la comida. La fe no es la que me salva, la fe es el medio por el cual obtengo la salvación. Ahora, si yo creyera que los santos del Antiguo Testamento iban al cielo solamente por la fe que tenían en Jesucristo que vendría, entonces diríamos que ellos entraron al cielo, fueron salvados por la fe y no por Jesucristo en sí mismos. Ahora, dicen ellos, bueno, no, pero es que la venida de Cristo confirmó esa fe y cuando Cristo murió hizo completamente que esa fe fuera real y que su salvación fuera real. Sí, pero aquí hay algo importante. Si ya estaban en el cielo y ya habían sido perdonados y salvados, entonces en realidad sí podía estar confirmando, pero no estaba haciendo real su salvación, ya era real. Ya estaban en el cielo, ya estaban con el Señor. Y serían salvos por fe, pero no por el sacrificio de Cristo, porque ya estarían salvados y en el cielo. Y entonces eso nos lleva a relacionar precisamente la razón de esto con Hebreos capítulo 10, versículos 19-20, la ineficacia de los sacrificios del Antiguo Testamento. Vean, dice Hebreos 10, 19-20. Lean por favor, hermanos. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es. Ahora, noten bien esto, porque este tema es muy recurrente y es muy enfático en el libro de los Hebreos. Habla de la ineficacia del sacerdocio, de la ineficacia de los sacrificios, todo el libro de Hebreos. Pero llega a este punto donde dice, así que hermanos, o sea, en consecuencia de todo lo que hemos visto, teniendo libertad para entrar ¿a dónde? Al lugar santísimo. Ahora, si ustedes recuerdan, hermanos, en el sistema levítico antiguo testamentario existía, hermanos, el lugar santo y luego el lugar santísimo, a donde no entraba absolutamente nadie, solamente el sacerdote, y una vez al año nada más. Entonces todos tenían impedimento de entrar al lugar santísimo, que diríamos era la misma presencia de Dios, como estaba prefigurado así, o como estaba confeccionado el tabernáculo. Entonces nadie podía entrar al lugar santísimo. ¿Por qué, hermanos? ¿Cuál era la razón de todo esto? Porque ninguna persona, hermanos, había sido realmente limpiada de sus pecados. Ninguna. Los sacrificios no podían quitarle el pecado. Le podían perdonar el pecado, pero no quitaban el pecado. Miren, aquí hay una cosa muy importante, hermanos. El perdón no quita la ofensa. ¿O sí? Hermanos, no. Me exime del castigo, pero no me quita la ofensa. ¿O sí me la quita? No. El perdón te exime del castigo, pero no te quita la ofensa, no te limpia. Y es por eso que Pablo viene, o el escritor de Hebreos viene haciendo toda una confección, hermanos, en el libro de los Hebreos, hablando de esto, de la inutilidad de los sacrificios o la ineficacia de los sacrificios para limpiar al hombre. ¿Qué es lo único que puede limpiar? El sacrificio perfecto de Cristo. Por eso dice que para entrar al lugar santísimo, el camino nuevo, no antiguo, hermanos. Si ya fuera antiguo, ya hubieran entrado, obviamente hablar del camino antiguo que antes iban todos aquellos, ¿no? Pero este es un camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Y aclara, ¿cuál es ese velo? Su carne, su muerte, su carne. ¿Qué pasó cuando Cristo, cuando murió en la cruz, hermanos? Esto fue muy claro, los evangelistas lo ponen ahí. Cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó. El velo del templo es el velo que separaba el lugar santo y el lugar santísimo. Se rasgó completamente. Ya no hay impedimento. ¿Quién nos abrió la entrada, hermanos?
Cristo. Así que entonces, antes de la cruz, ¿podía la gente entrar a ese lugar santísimo? Ya que el tabernáculo es una prefiguración, o no una prefiguración, el tabernáculo es un modelo de lo que está en el cielo. ¿Lo recuerdan esto? Cuando dice, haz este modelo, de acuerdo a lo que te va a decir, porque este modelo es lo que representa el cielo. Así que el lugar santísimo del tabernáculo, ¿qué es? La misma presencia de Dios, lo que conocemos, el cielo, el lugar de la presencia y morada de Dios. Ahora, cuando estaban estos sacrificios antiguos que no podían limpiar, podían perdonar, pero no podían limpiar, y por lo tanto, como perdonados, pero aún sucios, no puedes entrar al lugar santísimo. Tienes que ser limpiado. Y lo único que limpia a una persona, ¿qué es? La sangre de Cristo. Él limpia nuestros pecados. Así que entonces, antes de la cruz, los justos no podían ir, hermanos, directamente al lugar santísimo, al cielo. ¿A dónde iban entonces? Y tenemos que vincular esto con Lucas 16. Y si Lucas 16 es una historia real, pues es correcto. Ahí está el punto. La gente antiguo testamentaria que confiaba en los sacrificios como algo que vendría en el futuro como Cristo, no era limpiada, era perdonada, pero podía entrar y llegar al seno de Abraham. Los injustos, al Hades o al lugar de tormento. Después de la cruz, Cristo abrió el acceso directo al cielo, al lugar santísimo. Y los injustos permanecen todavía en el Hades esperando el juicio, cuando serán sacados de ahí y echados al lago de fuego eterno. Por eso dice que el mar entregará a sus muertos y todo que ello entregará, y por fin el último, en el juicio del trono blanco, todos saldrán de aquel lugar del tormento para ser entregados al lago de fuego. Así que antes de Cristo, el velo impedía el acceso pleno al trono de Dios. Cristo muerto en la cruz rompió ese velo y nos abrió una entrada al trono de Dios. Por eso, los santos del Antiguo Testamento, Abraham, Moisés, David y todos aquellos, estaban en un estado intermedio de reposo, pero sin acceso directo al lugar santísimo y celestial. Después de la muerte de Cristo, con su sacrificio, Cristo abrió un camino nuevo y vivo al Padre. Y ese fue inaugurado para todos los creyentes, incluyendo también a los santos del Antiguo Testamento. Y de ahí entonces surge nuestra idea de que Cristo, al morir, fue al seno de Abraham, liberó a los justos del seno de Abraham, porque ahora ya había abierto el lugar y llevó cautiva la cautividad. Ascendió. Llevó a los cautivos al lugar santísimo, al cielo. De ahí entendemos entonces Hebreos capítulo 12, versículos 22 y 24, cuando dice en Hebreos 12, 22 y 24, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Espíritus de los justos ya hechos perfectos, ¿por qué? Porque antes, ahora ya está Cristo, ya muerto, ya lo que ellos creen en por fe, ya es un acto completo de limpieza. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Así que todos los antiguos testamentarios descansaban por fe en Cristo en un lugar de reposo, lugar intermedio, pero cuando Cristo murió, entonces fue y llevó cautiva la cautividad. Después de todo esto, la razón de mi parte, hermanos, para pensar así es esta, que el valor del sacrificio de Cristo es real, hermano. Para mí el punto vinculante es esto, para cambiar las posturas anteriores y quizás para no adherirme tan fuertemente a la última que les expliqué, que más o menos comprendo y entiendo como tal. Pero mi punto principal en esto es que la muerte de Cristo, que su sacrificio de Cristo es y tiene un valor real. Porque si no tuviera un valor real, hermanos, entonces yo les preguntaría, ¿para qué sería necesaria la muerte de Cristo si ya desde el Antiguo Testamento, por pura fe en Cristo, la gente podía entrar al cielo? Si la gente podía entrar al cielo por la pura fe en Cristo de los antiguos testamentarios, si Moisés, Abraham y todos ellos podían ir al cielo por la fe nada más en Cristo, ¿era necesaria la muerte de Cristo? Bajo esta perspectiva, hermanos, ¿era necesaria la muerte de Cristo? Ya no.
Podríamos seguir igual, teniendo fe en Cristo como el único redentor. No sería necesaria ni su muerte, no sería necesaria ni su venida ni su encarnación. Si por la fe pudiéramos entrar ya, no necesitábamos nada de eso hasta ahora. No lo necesitaríamos. Porque, hermanos, lo que hacía el sacrificio del Antiguo Testamento era solamente cubrir el pecado. Era cubrirlo, no lo limpiaba, lo cubría. Es lo que significa, hermanos, expiación, cubrir nada más. Pero lo que Cristo hizo en la cruz no fue expiación. Por eso el término expiación para referirse a la muerte de Cristo me parece no muy apropiada, no muy adecuada. Lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario no fue expiar, fue redimir. La redención es eficaz porque la redención implica no solamente perdón de pecados, sino también implica liberación del pecado, del diablo mismo, de Satanás. Y tercero, implica una compra para Dios. Eso significa la palabra redención. Perdonar, liberar y comprarte para Dios. ¿Qué fue lo que hizo Cristo, hermanos? Eso fue lo que hizo Cristo. Efesios 5:25. Él se entregó, así como Cristo se entregó por su iglesia. Se entregó para redimirla, para comprarla para sí. Entonces, hermanos, podemos preguntar ahora la pregunta que hice al principio. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos, tengo esos dones? La razón ya no solamente es porque Cristo me los dio, porque Cristo murió y resucitó. Porque Cristo murió y resucitó y luego dio dones a los hombres. Entonces, la razón, diremos, eficiente es el Cristo muerto y resucitado. Porque si Cristo no hubiera resucitado, va en nuestra fe. Aún estamos en nuestros pecados. Entonces, hermanos, ¿cuál es el valor realmente de los dones que tenemos? Hermanos, el valor del don que tú tienes significa y es un regalo del Cristo muerto y resucitado. Porque Cristo murió y luego resucitó. En esa bendición, alegría y proclamación de victoria, dice, te doy regalos. Estos regalos. El regalo del don que yo tengo, hermanos, es una proclamación de la victoria de Cristo. Es el gozo de Cristo triunfante. Triunfante sobre la muerte, triunfante sobre el pecado. Y en ese gozo y alegría del Señor de mantenerse o de haber sido triunfante sobre el mismo diablo, repartió dones a los hombres. Nos dio dones. Así que te pregunto ahora, ¿es importante tu don, hermanos? ¿Realmente es importante tu don? Mira, quizás, les dije al principio, cometemos un grave pecado cuando vimos esto. Cometemos un grave pecado, no solamente en confundir los dones, no solamente en usarlos inapropiados, sino en no usarlos, en menospreciarlos. ¿Y saben que esto es lo más común en las iglesias? Lo más común en las iglesias son la cantidad de creyentes que menosprecian el don que Dios les ha dado. No les interesa su don. ¿Y cómo sabemos eso? Porque no vemos en la iglesia a muchos creyentes que ya deberían estar activos con su don, haciendo nada. Nada. 1, 2, 3, 4, 10 años, 20 años y no hacen absolutamente nada. Están menospreciando el don que les ha dado el Señor. Así que, hermanos, yo creo que esto debería ayudarnos a valorar el don que tenemos, porque no es nuestro, es un regalo del Cristo victorioso, que proclamó su victoria sobre la muerte, el pecado, sobre el mismo diablo, y que en su gozo repartió dones a los hombres. Vamos a orar por todo. Señor, te damos gracias en esta noche porque Jesucristo murió y resucitó. Y en ese gozo y esa proclamación y esa gloria maravillosa, nos otorgó un don, nos repartió dones. La bendición, Señor, de todo aquel victorioso, entregando regalos
que hacen ver nuestra necesidad, y no solamente necesidad, sino también nuestra unión con Él. Nos entregó un don. Señor, ayúdanos a valorar este don. El don que nos ha dado, Señor, 1, 2 o 3, no sé cuáles son, Señor, en la medida que tú hayas querido. Señor, ayúdanos a valorar esos dones, a no menospreciarlos. Y podemos usarlos correcta y adecuadamente dentro de tu iglesia. Te agradecemos, Señor, esto y te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.